Llevo toda mi vida viviendo aquí y hay cosas que desconozco sobre el origen de los indígenas del Ecuador y al que pertenezco. ¿Cómo fue que terminamos asentándonos en este sitio? Muchas cosas de las que sé son por parte de mis padres y abuelos, pero hay otras cosas que no tengo idea de cómo se originaron y formaron parte de nuestra cultura. Y a medida que pasa el tiempo, estas se van olvidando como nuestra lengua. En este primer capítulo te hablaré sobre nuestra vestimenta, característica de los pueblos indígenas de la sierra que hablamos la lengua quichua. En este caso sería el poncho. ¿Dónde se originó realmente? Es realmente originario de América y otros datos interesantes que pude recopilar. Usado habitualmente como prenda de vestir para climas fríos y lluviosos, se lo usa también como prenda de gala en eventos importantes, festividades e incluso hoy en día es usado como prenda de moda. Lo tenemos de distintas formas, colores y tamaños. Su popularidad se ha extendido y es usado en todos lados, incluido por celebridades y personajes importantes como es el presidente de Estados Unidos, George Bush, o el actor Clint Eastwood en una de sus películas populares en ese tiempo. Adelante, cargue y dispare. Hoy en día sigue más vivo que nunca. Hasta aparece en videojuegos. So any outfit that looks different from the suit and poncho that we start with would have been appreciated. And then going back to the Y otro curioso videojuego con el mismo nombre. Su origen son miles de años atrás, mucho antes de que los españoles llegaran a Sudamérica. Según lo que pude encontrar en mi búsqueda, me ubicó en la región de Perú, en Nazca. Los ejemplares más antiguos hallados datan entre los siglos 300 y 500 a.C., en la península de Paracas, que lo habitaban los mismos habitantes del mismo nombre, aunque difieren mucho de los ponchos que conocemos hoy en día. Estos posteriormente fueron vendidos como artículos de contrabando en 1930, en plena revuelta del Perú, así terminando en un museo en Suecia, donde eran exhibidos junto a otras piezas arqueológicas halladas, y sin contar cuantas estén repartidas por todo el mundo. Pero no se preocupen, al parecer ya fueron devueltas completamente en 2021 a su lugar de origen en Perú. Aunque sinceramente creo que están mejor cuidados allá en ese museo. Ya saben cómo es Latinoamérica. No sabemos dónde podrían terminar, o peor aún, podrían deteriorarse y destruirse, si no se le da un buen cuidado a estas frágiles piezas. Algunos dicen que no es originario de América, sino posiblemente sea una adaptación de lo que ya existía como prenda de vestir habitual en la época clásica, como eran las capas, túnicas con capuchas disfrazadas, que fueron posteriormente introducidas por los españoles y se fusionaron con las mantas de los indígenas en la colonización de Sudamérica. Pero esto solo se basa en la palabra etimológica poncho, que se puede encontrar una referencia como frazadilla en las crónicas de Alonso de Santa Cruz, que ya pertenecía mucho más antes de la conquista. Pero bueno, con lo que he investigado ya puedo deducir mis propias conclusiones. Pero si alguien encuentra algo más o sabe de algún dato interesante, compártanlo con todos. A mí me encantaría saber su opinión. Vamos a ver cómo esta prenda de vestir tradicional fue que terminó en otras regiones de América, antes y durante la época de la conquista y colonización. Como bien ya lo había mencionado, los ponchos más antiguos fueron encontrados en Paracas. Los habitantes de Paracas eran muy hábiles confeccionando artesanías, además de la pesca y agricultura. Tenían sus propios métodos para fabricarlos, aunque no encontré más detalles sobre su confección. Solo se menciona que era un proceso lento y laborioso, que podía durar varios años sin completarse, donde se obtenían hasta 32 metros de larga tela. Además que contaban con diferentes tipos de tonos y colores. Vaya, realmente tenían mucha paciencia y dedicación para hacer este tipo de confecciones. Estos tejidos tenían muchas figuras curiosas, muy bien detalladas, de personas, animales, lugares y cosas, bordados a lo largo del tejido, dándoles un toque llamativo y artístico. Supongo que era una forma de representar su cultura y cómo ellos vivían. Por cierto, algunos de estos tejidos artesanales fueron encontrados en sepulturas bajo tierra. Todas ellas cubrían con varias capas de gruesa tela para proteger su interior, donde se hallaba una persona momificada.
colocada en forma fetal dentro de una canasta, acompañada de ropa, comida, joyas, cerámica y oro. Este tipo de cosas lo hacían en sus ceremonias, siendo ofrendas en sacrificios. Es muy intrigante, dado la forma en la que estos eran colocados. Esto se parece a una canasta de picnic, o era una forma de enterrar a sus muertos con sus preciadas pertenencias para el viaje a su otra vida. Vaya, esto es muy familiar para mí, a cierta celebración, solo que omitiendo lo del sacrificio. En fin, supongo que de aquí salieron estas prendas y fueron comercializados o intercambiados por viajeros y comerciantes de otras tribus que llegaban a este lugar. También los incas en su conquista ayudaron a que se expandiera mucho más por otras regiones, muy alejadas, llegando a parar así en otras más regiones de Sudamérica, en zonas montañosas muy elevadas de los Andes hasta llegar a la fría región de Patagonia, donde terminó adaptándose como prenda tradicional en cada una de estas culturas, y claro, sin perder su función principal. Ahora, pasando a lo que es el poncho de Salazaca, pueblo al que pertenezco. Tiene su propio estilo, diferenciándose de los demás en la región, aunque no necesariamente eran así como lo conocemos, ya que ha pasado por una serie de cambios como los materiales y forma de fabricarlo. En Salazaca usamos un proceso tradicional a mano para elaborar el poncho. Es un proceso largo y tedioso, comenzando desde una simple oveja llena de preciada lana, que es posteriormente trasquilada. Luego toda la lana pasa por un proceso de hilado, que es hecha principalmente por la mujer. Lo hace por medio de una especie de palo atado a una cuerda, conocida como guanco. El proceso puede llevar mucho tiempo hasta obtener un gran rollo de hilo. Y por cierto, esta es la imagen más conocida de la mujer Salazaca. Luego de obtener los rollos necesarios, estos son preparados y colocados en el telar, donde el hombre o la mujer se encarga de tejer los metros necesarios para obtener el tejido. Además, este tejido es usado para elaborar otro tipo de prendas y artesanías, como son los tapices, bolsos, suéteres y otro tipo de prendas. Este tipo de tradiciones aún se mantienen, que ya no se practica mucho con la llegada de la era tecnológica. Posiblemente esto pase a ser más industrial y menos artesanal con el avance de la tecnología y las máquinas se encarguen de confeccionar este tipo de tejidos. ¿Quién sabe? O termina poco a poco esta tradición. Esto ya está ocurriendo con nuestra lengua. Cada vez menos jóvenes hablan su lengua nativa, pero esto será tema para otro capítulo. Hasta la próxima.